Hola, somos Michael y Chimo de Lenormand.es y bueno, seguimos con los vídeos de las cartas y hoy vamos a hablar de la carta número 15, el oso. Como siempre podemos ver el dibujo es sencillo, suele ser un oso. Se suele ilustrar el oso en su posición o en su imagen, digamos, más amable. Bueno, amable no sé si es la palabra, más mansa o más tranquila, ¿no? Por ejemplo, el Dondorf está tumbado en una roca, ¿no? En una carita como de muy bueno. Aquí, aunque está de pie, pues también. Suele ilustrarse, digamos, la parte más agradable del oso. Los significados, menciono esto de la parte más agradable del oso porque es un poco precisamente, en muchas cosas es como el polo opuesto del zorro. El zorro tiene muy mala fama, el oso en general no tiene mala fama. Lógicamente, seguramente no es un animal que te guste encontrártelo en el bosque, pero no tiene mala fama. Y es un poco, los significados están influenciados por esto, ¿no? Pero principalmente, otra cosa es, ya lo mencionamos cuando hablamos de la carta de la serpiente, porque el oso, digamos, su significado principal es el de un hombre neutro. ¿Vale? Aquí en cierto sentido es el homólogo, es la carta homóloga, digamos, de la serpiente. La serpiente es una mujer neutra, volvemos a repetir, esto no cansaremos de decirlo, sin atributos, sin características, sin cualidades. Y lo mismo es el oso. El oso es un hombre neutro. Además, un poco lo repito porque viendo el vídeo de la serpiente dije un hombre masculino y ahí a lo mejor incluso parece que le damos la acepción de que es un hombre varonil o más... No, es un personaje masculino neutro, que es lo que quería decir, o un hombre neutro. Es lo mismo que la serpiente, no le damos atributos. Hay gente que, por ejemplo, le considera el exmarido o algunos se le considera como el jefe. Nosotros volvemos a decir lo mismo. Por sí sola es simplemente, nos habla de un hombre neutro. Y es bastante común que digamos, coge ese papel. Y otra cosa con las cartas de personaje, también que no hemos comentado, pero bueno, como hemos dicho, haremos un vídeo más extenso. En cada tirada cambia el personaje. O sea, a veces te fijas en las tiradas y te centras que siempre va a ser tal persona. No, en cada tirada puede ser una persona totalmente diferente. Es un matiz que adelantamos ya también. Entonces puede ser lo mismo, pues al igual que la serpiente podría ser cualquier mujer, aquí el oso puede ser cualquier hombre, puede ser un hermano, puede ser tu padre, puede ser un admirador, puede ser una tercera persona, puede ser el jefe, puede ser un compañero de trabajo, bueno, y más y más y más, ¿no? Es una carta de personaje. Eso es su principal. Pero, a contrario que la serpiente, esto sí que tiene la carta del oso cuando no es una persona o cuando no representa a un personaje, es una carta positiva. Esta no es una carta fácil, ¿eh? Esto también es a diferencia del zorro. El zorro era muy claro sus significados. El oso tiene bastantes matices que entender. Pero cuando no es una persona, es una carta considerada positiva. Y también es bastante, además es que viene enseguida, el zorro es el vídeo anterior, es la carta 14, el oso es la carta 15. También se pueden considerar contrarias en el sentido, si recordáis del vídeo anterior, el zorro nos
dice que cuando está mirando algo, nos avisa donde algo no va bien, donde hay algo que puede ser falso, donde tenemos que ir con cuidado con algo. El oso es como el contrario en este sentido, porque el oso nos habla de confianza, uno de sus significados es confianza, entonces nos puede hablar de que podemos confiar en ese asunto, o también que podemos, que tengamos confianza en nosotros mismos, ¿no? Para algún aspecto, para algún asunto que tengamos que tratar. Es una parte importante de su significado. Cuando no es una persona, uno de sus más importantes es que nos habla de confianza. Confianza y protección también es otra palabra bastante importante del oso. Protección, porque bueno, hay varias formas de entender por qué es una carta de protección. Normalmente es, digamos, una forma cultural, no sabemos por qué estas cosas que tenemos culturalmente la humanidad, y se suele representar en fábulas, en cuentos, etc., como el protector de los débiles o como el protector. Una de sus posibles, digamos, causas de que esto sea así, por decirlo así, puede ser el hecho de que la osa tiene mucha fama. Bueno, la naturaleza, prácticamente todos los animales, todas las madres defienden a sus crías. Pero parece que la osa es especialmente famosa por eso, es especialmente por la furia que se vuelve por defender su territorio donde están sus crías. Entonces, por eso es ese punto de protección. Y otro dato más, bueno, es más una curiosidad, pero es interesante. Cuando estábamos buscando información sobre el oso, dimos con una cosa que no habíamos caído, es que es muy común de pequeños regalar peluches a los niños, que normalmente es el oso de peluche, es lo más típico. Y lógicamente tiene su sentido psicológico, porque el niño se siente protegido cuando tiene un peluche en la mano. Y es una casualidad de que la mayoría de estos sean un oso, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en textos psicológicas, etc., pero ayuda para este significado de protección. El oso es un gran símbolo de protección. Además, también en muchas culturas, las pieles de oso, bueno, hay mucha simbología al respecto, pero es súper importante. Por un lado es un nombre neutro, y cuando no es, su mayor, digamos, lo más regular que suele ser es protección y confianza. Otro matiz, hemos dicho, aquí os aviso que hay unos cuantos, porque es una carta con varios puntos. Os hemos dado los principales, pero estos otros que hay que tener en cuenta porque algunas veces pueden salir. Por ejemplo, en alemán hay una expresión que se dice es un animal alto. Esta expresión es un poco como aquí decimos el pez gordo, ¿no? Bueno, el animal alto queda mejor para ilustrar esta carta. Y es cuando hablamos de gente que tiene influencia, que tiene poder, ¿no? Podemos hablar de políticos o gente con mucho dinero, etc. Entonces esto es otro de sus significados. Habla de poder, habla de influencia. También esto lo podemos ver no solo por esto de esta expresión alemana, también esto lo podemos ver por la corpulencia y la postura del oso, ¿no? Es cuando se ponen de pie, sí, bueno, es un gesto de poder. Además que en muchas culturas se consideraba es un animal muy poderoso, y tener la piel de oso era como ese poder que tenías, y esa estatura que tiene el oso, pues es fácil entender esto, ¿no? Luego, relacionado con esto, hay también
otra parte, otro significado es la asertividad. Esta palabra es un poquito, no es una palabra que se usa muy comúnmente, de hecho no está así en el diccionario, es más un término nuevo en cuanto a comunicación, y aquí nos suele hablar cuando una persona es asertiva, es una persona que es capaz de comunicarse sin agredir, digamos, a la otra parte, o sin, digamos, echar por tierra a la otra parte, pero pudiendo expresar sus ideas y no dejándose tampoco influenciar, ¿no? Expresar claramente, pero digamos de una forma más... No hay ese punto de que te machaco a ti para tener yo más razón, ¿no? Esta es la asertividad, que es un significado de esta carta. Y un significado que también viene por esto es que normalmente una persona asertiva suele ser una persona que ya tiene una cierta madurez y una cierta experiencia. No siempre es así, lógicamente no todas las personas maduras son asertivas, pero está bastante relacionado. Estos son unos significados que también puede a veces hablarnos esta carta. Y luego es fácil también de entender que si hablamos de poder, hablamos de liderazgo, hablamos de asertividad, hablamos de experiencia, de madurez. En temas sobre todo empresariales nos habla de liderazgo. Es una carta que nos puede hablar de cualidades de líder o de liderazgo. Bien. Por eso ya es una combinación más, si lo juntamos con la llave, pues entonces aquí es donde podemos ver especialmente, digamos, a veces se habéis dado cuenta cuando hablamos de Lenormand hay ciertas cartas que se suman, o sea, que tienen significados un poco parecidos en ciertos puntos y esto aumenta su... La llave, ya lo veremos, nos habla también de seguridad. El oso, como hemos dicho, es una persona de confianza, con experiencia, madura. Entonces aquí, si por ejemplo estuviéramos preguntando por el trabajo, nos puede hablar de una persona muy competente en su trabajo y con mucha experiencia, ¿no? Por esto de que se suman estos. Otro ejemplo de esta suma es con la carta del jinete. Aquí, incluso aunque las dos cartas son positivas, esta suma no siempre es positivo. Aquí podría llevarnos un pelín, digamos que esta suma no es tan beneficiosa, porque si el oso es poder, lógicamente con el poder también hay un poco de ambición implícita, ¿no? Y recordar que con el jinete decíamos que era un hombre joven, era un hombre ambicioso, podía ser también. Entonces aquí estamos sumando demasiada ambición, ¿no? Y aquí es como hay un doblemente ambicioso, aquí ya puede ser un poco conflictivo, ¿eh? El ojo también este detalle para ver que a veces incluso dos cartas positivas pueden tener alguna connotación negativa, ¿no? Es una buena combinación. ¿Qué más? Aún hay más. El oso aún tiene alguna cosa más. En cierto modo están relacionadas, pero bueno. Otro tema nos puede hablar de los bienes materiales. Aquí, bueno, matizaremos también más adelante en la categoría, pero el oso nos puede hablar de los bienes materiales en este sentido, nos puede hablar de propiedades, de patrimonios, de bienes, etc. En esta forma no es dinero, es más propiedades, casas, terrenos. Luego en la categoría, perdón, vamos a mencionarlo más haciendo la comparación con la otra carta. ¿Qué más? Bueno, esto ya es también otra combinación. Hemos dicho que a veces el oso nos dice que debemos tener confianza en nosotros mismos. También es una carta de fuerza y de poder. Si por ejemplo
ejemplo, ya lo juntamos con una carta negativa, que ya veremos es la montaña también, que nos habla de obstáculos, sobre todo. Entonces, con esta combinación nos puede decir, el oso nos puede decir que si queremos, digamos, pasar este obstáculo representado por la montaña, vamos a necesitar mucha fuerza y mucho poder y mucho aguante para sobrepasar este obstáculo. Es una un poco más negativa. Y bueno, como hemos hecho siempre, aunque es una carta positiva, lógicamente si está mal rodeada también, puede tener unas acepciones un poquito más negativas. Y aquí sí que nos vamos a que también tanto poder y tanto de estos nos puede llevar un poco a la dominancia, a ser posesivo, bueno, algo que es muy posesivo. Bueno, es esta parte, no ser demasiado ambicioso, ya hemos visto un poco cómo... Por ejemplo, con el zorro, aquí podemos ver que si el zorro mira es una combinación curiosa de que a veces esto nos puede hablar de celos, pero de estos celos, digamos, feos o malos, ¿no? Hay gente que dice, no, el celo es bonito, pero cuando ya estén que se van demasiado allí, de intentar demasiado controlarlo todo, o ser demasiado posesivo, etcétera, etcétera. Esto podría ser la combinación que nos habla de ello. Bueno, de momento hasta aquí es todo lo del oso, que no es poco, tiene unas cuantas cositas. Categorías. Bueno, ya las hemos mencionado, pero lo volvemos a repetir, así también ayuda a quedarse más claramente. Es una carta de persona. Aquí, como siempre, nos volveremos pesados hasta la muerte. Es una persona neutra, un hombre neutro. No tiene características, no tiene cualidades. Puede ser desde tu hermano, un padre, el jefe, el vecino, el amante, el que sea, pero la carta por sí sola no nos dice esto. Como hemos dicho antes, en cada tirada cambian de papel, no tiene por qué ser el mismo. Aunque hables con la misma persona, no va a representar siempre eso. Esto haremos un vídeo con las cartas de personajes porque ahí es interesante y para tenerlo bien claro. Y bueno, otra cosa, bueno, ya lo mencionamos también ahora, de cuando las cartas de personajes es una persona neutra, pero bueno, tú a veces cuando haces una tirada a lo mejor le asignas un papel, eso también lo puedes hacer, ¿no? Pues ya lo veremos cómo, pero a lo mejor tú vas a mirar al personaje principal como una persona, pero vas a preguntar también por otra, entonces ya puedes asignarle, digamos, pensar que el oso va a representar tal persona. Entonces ahí ya, lógicamente, le atribuyes cualidades, pero en principio no, sigue esta persona neutra. La otra categoría que tiene es una carta con niveles similares de significado. Recordamos otra vez una carta con niveles similares de significado. Hablamos de cartas que comparten alguno de sus significados con otras. Bueno, parece que comparten algunos de sus significados con otras cartas. Entonces los metemos en esta categoría un poco para matizar o para ver más claramente las diferencias. Sabéis que a veces también para entender unos significados, unas cosas, ayuda a compararlo con otras, ¿no? Y en este caso lo comparamos con los peces. Los peces, aunque a lo mejor a algunos les sorprende si sabéis, es como volvemos otra vez al método francés, pero para nosotros es la carta del dinero. Entonces hemos hablado que el oso eran las cartas también podía representar bienes patrimoniales o el patrimonio o los bienes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos? Los peces, para nosotros es como decirlo así, es el dinero
es el dinero, digamos, que puedes gastar directamente. A ver cómo lo explicamos. No es que sea el efectivo, no tiene por qué ser, aunque es parte del efectivo, pero es, digamos, puede ser el dinero que tienes en la cuenta del banco o el dinero que tienes en una tarjeta de crédito. O sea, tú pagas con una tarjeta, es el dinero que estás hablando. Es como dinero que lo tienes directamente para gastar, por decirlo así. En cambio, el oso, hablamos más de las propiedades o de los bienes patrimoniales. ¿Qué decimos? Es el dinero, por decirlo así, que tienes en cosas. Pueden ser casas, pueden ser terrenos, puede ser arte, puede ser joyas, incluso a lo mejor acciones de la bolsa. En el fondo, a lo mejor ayuda un poco, es como para tener acceso a dinero tendrías que venderlo, porque no es directo, no es como directo, ¿no? En cambio aquí es el dinero que tienes en el banco, incluso puede ser un préstamo, porque el préstamo en el fondo es un dinero que te dan, entonces tú ya pues... Pero la diferencia, esto es más casas, propiedades, terrenos, esto es el dinero más líquido que se llama, ¿no? Sí, bueno, líquido, es el dinero líquido que tiene. Y bueno, y ya está, esos son los significados de esta carta. Un poco para, bueno, el resumen como siempre de las palabras claves. Otra vez como siempre, lo principal es una persona masculina neutra o un hombre neutro. Luego nos habla de confianza, nos habla de protección, estos son significados bastante importantes de esta carta. Nos habla también del instinto protector, de fuerza, de algo grande o de grandeza, de poder, de respeto, cualidad de líder, influencia. También es algo con los pies en el suelo, digamos, es algo sensato, sensatez. También son las propiedades de los bienes, como hemos dicho. Y su parte un poquito más fea, como siempre vemos, si está mal rodeada, puede ser la posesividad, los celos excesivos o la dominación. Y propiedades, pues es fuerte, es protector, es confiable, también es pasional, es competente, seguro de sí mismo, con fuerza de voluntad. Poderoso, también es algo sensato, como hemos dicho, algo con los pies en el suelo, como se dice. Es serio y formal, o serio o formal. Y la parte un poco así puede ser dominante o celoso. Estas son las propiedades. Y bueno, hasta aquí la carta del oso. Es este tipo de carta que tiene unas poquitas más cositas a tener en cuenta. Pero bueno, yo creo que son también fáciles de entender el porqué y así seguro que se os queda en la mente. Así que esperamos como siempre que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.